Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión de presentación del grupo de estudio de la cuarta parte del libro de Urantia, la vida y las enseñanzas de Jesús. En Espacio Sutil realizamos una serie de sesiones en la que hacemos una lectura explicada y comentario del libro de Urantia. Hemos empezado por la primera parte, el universo central y los superuniversos, y bueno, pues he creído conveniente el hacer paralelamente la serie de sesiones explicativas de esta cuarta parte, la vida y las enseñanzas de Jesús, pues debido a que, bueno, pues ya en el libro de Urantia, quien pueda seguir las sesiones tiene pues ya un cierto bagaje de comprensión de los conceptos y propósitos del libro de Urantia. Cierto, porque el libro de Urantia es una obra inmensa, es una obra, diría yo, pues la más vasta obra de espiritualidad que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Pero también tiene cierta utilidad pues, para los estudiantes que no han tenido ningún contacto con los textos revelados, dado que la vida de Jesús es un testimonio pues, extraordinario, la vida de Jesús del libro de Urantia, para cualquier persona. Siendo así, pues esta será la sesión de presentación en la que haremos una introducción previa antes de comenzar con la lectura y explicación ya en concreto de esos documentos de la parte cuarta del libro de Urantia. Y por lo tanto, pues sin más preámbulo, vamos a dar comienzo con un guión que voy a ir leyendo, que espero que sirva de introducción suficiente antes de acometer esa lectura, comentario, explicación y estudio. Pues bien, en cuanto a la introducción que vamos a hacer hoy, quería hacer un aviso al oyente. Si este es el primer contacto que se tiene con el libro de Urantia, es conveniente primero visualizar el vídeo dedicado a la introducción al libro de Urantia, primer vídeo de la serie, en la lista de reproducción de la parte 1 en el canal de YouTube de Espacio Sutil. También está en iVoox. Sobre la conveniencia de afrontar el estudio de la parte 4 del libro de Urantia, la vida y las enseñanzas de Jesús. Pues bien, el mensaje de Jesús, ejemplificado en una vida humana, es el más alto testimonio del que disponemos para nuestra dimensión físico-material, en nuestro planeta Urantia y en nuestro universo local de Nevadón, sobre la revelación de la naturaleza y atributos del Padre Universal. Por tanto, es de interés especial para los estudiantes de espiritualidad profunda afrontar el estudio del mejor texto existente, por extenso, detallado y fidedigno, sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Y este texto es precisamente, según mi opinión, el ofrecido en la parte cuarta del libro de Urantia. Este interés que este texto sobre la vida de Jesús tiene entre los estudiantes de espiritualidad es redoblado si, además, estos estudiantes lo son de los textos Un curso de milagros y Un curso de amor, pues son enseñanzas dictadas dadas directamente, estos textos Un curso de milagros y Un curso de amor, por Micael de Nevadón, el mismo Jesús, o Yeshua ben Yosef en arameo, el mismo Jesús trascendente, casi 2000 años más tarde de su vida como personaje humano. Esta conveniencia para los estudiantes de espiritualidad en general y para los de un curso de milagros y de un curso de amor en particular es debida a que podrán comprender la aplicación práctica de los conceptos, significados y valores de los textos modernos en la vida de una persona, si bien en un tiempo muy diferente, plenamente vigentes en la actualidad. Para los estudiosos con formación religiosa cristiana previa, este texto será un extraordinario complemento a su conocimiento del Nuevo Testamento y le revelará detalles de la vida de Jesús coincidentes en lo esencial con los evangelios, pero tremendamente ampliados y enriquecidos,
además de todo el período de vida no pública, infancia, adolescencia, juventud y viajes. Y para los estudiosos y curiosos sin formación cristiana previa, el presente texto supondrá una sorprendente y motivadora visión de la vida de un gran maestro espiritual, que de seguro les abrirá la mentalidad a nuevas reflexiones y convicciones. Sobre el texto en sí. El libro Durantia, compuesto por 196 documentos entregados en las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado, es autodenominado la quinta revelación de época, después de las que el mismo libro describe como primera, enseñanzas dalamatianas, segunda, enseñanzas edénicas, tercera, Melquisedec de Salem, y cuarta, la misma vida de Jesús de Nazaret. Por mi parte, he bautizado como sexta revelación de época al conjunto de textos dados a partir de 1960 hasta la actualidad, cuyos principales exponentes son precisamente objeto de estudio en las series de Espacio Sutil. Urantia es un texto cuyo propósito es descriptivo, además de pedagógico, evolutivo, y pretende, según él mismo dice en su prólogo, ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual de los humanos de Urantia. Para poder comprender cabalmente y desde una perspectiva amplia la parte cuarta del libro de Urantia, la vida y enseñanzas de Jesús, objeto de esta serie que comienza hoy, sería conveniente el estudio de las tres primeras partes del libro. Y aunque la lectura directa de este texto sobre Jesús ofrece una amplísima visión de su cometido y es bastante independiente de las otras, no obstante, espero en esta presentación de la serie poder establecer los presupuestos suficientes para acercarnos a esa comprensión amplia y cabal. Por último, el texto sobre Jesús de Urantia es una joya sobre el autoconocimiento y la mejora de la experiencia de cualquiera que afronte honestamente y con mentalidad abierta su estudio, pues hace especial hincapié en la visión de Jesús sobre innumerables temas prácticos, obtenidos de sus sermones y explicaciones sobre familia, psicología, salud, relaciones, economía, política, religión, filosofía y un largo etcétera. Entonces, comencemos los antecedentes necesarios para realizar una mejor y más amplia comprensión del texto, cuya serie de estudio comenzamos hoy. En los antecedentes vamos a hablar en primer lugar de Micael de Nevadón. Micael de Nevadón es conocido entre nosotros como Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, el personaje que, desde el humilde pueblo de Belén, donde nació, transformó para siempre la vida de la humanidad. Pero Micael de Nevadón, por supuesto, es alguien trascendente a Jesús de Nazaret. Atendiendo a la armonización que estoy realizando entre el libro de Urantia y los principales textos de espiritualidad revelada aparecidos a partir de 1960, y explicando específicamente lo necesario para comprender la identidad de Micael de Nevadón, tenemos que realizar una breve reflexión sobre el origen de la realidad total, según las tradiciones espirituales profundas y los textos revelados modernos, todos de raigambre occidental. Dios, primera causa incausada, en su estadio original indiferenciado de yo soy, espíritu absoluto, infinito y eterno, debido a su naturaleza y atributos, se expresa y desenvuelve a través de sus pensamientos creativos individualizados, personalizados y eternizados, que constituyen la filiación. La filiación se extiende de igual forma que el Padre Creador, explorando absoluta y eternamente las infinitas posibilidades de manifestación, en unidad con su Creador, como una única realidad existente. Una de las posibilidades constituye el universo espaciotemporal, que es una subrealidad derivada de la originaria, de segundo orden, en la que se manifiestan planificaciones derivadas de la irrealidad de sus postulados básicos, conformando una nivelización, fragmentación y densificación hasta los niveles materioformales que conocemos como nuestro universo físico-material. En este canal de posibilidad de desenvolvimiento, la realidad absoluta, Dios-filiación, se proyecta a sí misma para la obtención de experiencias conforme a dos propósitos, el involutivo de emanación
y el evolutivo de absorción o retorno. Conforme a estos dos propósitos, la planificación absoluta de estas experiencias se realiza sobre la base de diferenciar los planos de manifestación o expresión en los que el todo, conjunto unitario Dios-filiación, genera una multitud de personajes para la experimentación, de los planos de planificación desde los que se realiza la completa planificación a nivel colectivo e individual de todas las experiencias individuales y colectivas manifestadas, proyectadas sobre el completo escenario de espacio-tiempo, en sus diferentes niveles de manifestación, conocidas por nosotros como dimensiones de experiencia. Obediente al propósito involutivo de emanación, la filiación genera una multitud de personajes que despliega en todos los niveles del espacio-tiempo, incluyendo el nivel físico-material en el que estamos los humanos. Paralelamente, pero en cumplimiento del propósito evolutivo de absorción o de retorno, el todo, Dios-filiación, igualmente genera una multitud de personajes en diversos niveles de manifestación, adoptando en este caso, este conjunto de personajes de propósito evolutivo, una vasta y magna organización administrativa, funcional y territorial a disposición de dicho propósito evolutivo de absorción, que conocemos por los textos espirituales como el Plan General de Retorno, Plan del Despertar o Plan de Dios para la Salvación. Precisamente, el libro de Urantia realiza en sus partes primera y segunda una muy detallada y prolija descripción de esta estructura de ayuda, describiendo un buen número de las principales órdenes de personajes, seres celestiales jerarquizados en diverso grado de origen, deificación y divinización, que, una vez establecida la planificación general desde el nivel absoluto de planificación, la realidad originaria, complementan su planificación, ponen en marcha, desarrollan y ejecutan las diversas órdenes de seres del conjunto de personajes del propósito de ayuda evolutiva. Desde la realidad originaria de Dios-filiación, pero ya enfocado al portal dimensional hacia la subrealidad derivada espacio-temporal, el yo soy primigenio, absoluto, infinito, eterno e indiferenciado, comienza una serie de diferenciaciones internas que desembocan en una autodistribución funcional que habilita la inauguración de la gran aventura experiencial, desarrollada como la exploración de una parte que se puede describir como el perfeccionamiento experiencial de entre las infinitas posibilidades de desenvolvimiento y exploración de la realidad Dios-filiación. Derivada de esta autodistribución funcional surgen 7 manifestaciones del yo soy, que permitirán el desenvolvimiento de la aventura de involución y evolución. De estas 7 manifestaciones nos encontramos con 3 de ellas que se caracterizan por ser personales, que conformarían la denominada por Urantia Trinidad paradisíaca, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Al igual que podemos, para una mejor comprensión, asociar los personajes del propósito involutivo a la filiación, podemos asociar los personajes del propósito evolutivo de ayuda a los personajes del propósito involutivo, a esas manifestaciones personales del yo soy. Por ello, en el relato revelado de dichas manifestaciones personales derivaría, en diferentes niveles creativos, toda la pléyade de las diferentes órdenes de personajes de esa gran estructura funcional y administrativa de ayuda a la ascensión de los mortales evolucionarios del tiempo y del espacio. En concreto, Micael de Nevadón es un personaje perteneciente a la denominada por el libro de Urantia Orden de los Hijos Micaeles, también conocidos como hijos de Dios, creadores paradisíacos. Los hijos creadores paradisíacos son una orden de elevadísimo origen, pues provienen del primer nivel creativo, en concreto, directamente la primera expresión creativa conjunta del Padre Universal y del Hijo Eterno. Nos relata Urantia que de las numerosas órdenes de hijos descendentes, personajes de propósito evolutivo de ayuda para los ascendentes, describen en dichas narrativas nada más que 7 de ellas: los hijos de Dios paradisíacos, primarios o micaeles, secundarios o abonales y dainales, y los hijos de Dios de los universos locales: Melquisedec, Borondadec,
Lanonandek y portadores de vida. Estos últimos provenientes de la actividad creativa de un hijo creador paradisíaco, Micael, y del espíritu materno del universo local. Centrándonos en los hijos creadores paradisíacos como tales, siguiendo el texto del libro Durantia, describimos a continuación, de forma muy esquemática y sin ánimo de exhaustividad, su naturaleza, atributos y funciones. Cada hijo creador es único, no hay dos iguales, pues representa la expresión completa y final de todas y cada una de las fases, de cada característica, de cada posibilidad, de cada realidad divina que por toda la eternidad podría expresarse a partir de aquellos potenciales creadores divinos que se unieron para traer a la existencia a cada hijo Micael. Ahí es nada. Las naturalezas divinas de estos hijos creadores se derivan de los atributos conjuntos del Padre Universal y del Hijo Eterno, aunque cada uno de los hijos creadores manifiesta en el cumplimiento de su función y propósito particular una inclinación diferencial hacia atributos concretos de sus deidades de origen. Se crearon 1 millón de hijos creadores paradisíacos, como número tasado, aunque actualmente están en función relacionada con el Ministerio de Ayuda a la Ascensión Mortal, 700.000, uno por cada universo local, pendiente de formación, en desarrollo o ya completamente estabilizado por haberse cumplido su designio de destino evolucionario. Nuestro hijo creador paradisíaco, Micael de Nevadón, es la personificación del concepto original 611.121, de identidad infinita de origen simultáneo en el Padre Universal y el Hijo Eterno. Así, el Micael de Nevadón es el Hijo unigénito, que personaliza el 611.121 concepto universal de divinidad e infinitud. Nuestro hijo creador paradisíaco, Micael de Nevadón, no es el Hijo Eterno, manifestación funcional personal del Yo Soy, y por tanto no es miembro de la Trinidad paradisíaca, cuestión que se ha confundido tradicionalmente en Urantia y que la revelación de los documentos de Urantia ha contribuido a aclarar. Sin embargo, nuestro Hijo Creador paradisíaco posee todos los atributos y poderes divinos que el propio Hijo Eterno manifestaría si estuviese en realidad presente en el universo local, debido a que, además, un Hijo Creador representa a la asociación trinitaria de manifestación Padre-Hijo, hace que sea el más poderoso, versátil e influyente de todos los seres divinos capaces de un gobierno directo de los universos evolucionarios y de contacto personal con las criaturas inmaduras. A cada personaje de esta orden primaria de los hijos de Dios paradisíacos se le encomienda la función de diseñar, habilitar, construir y administrar los universos locales del tiempo y del espacio. Recordemos que Urantia describe el escenario espacio-temporal en concepto armonizado con la información revelada posterior, compuesto de un portal dimensional entre la realidad originaria y la derivada, denominado el paraíso. Una primera creación perfecta y divina, realizada de una sola vez por la Trinidad paradisíaca, denominado el universo central de Abona, completamente estabilizada y no susceptible de evolución. 7 agrupaciones físico-materiales evolucionarias, denominadas superuniversos, entre ellos el nuestro de Orbontón, que a su vez se dividen espacialmente en 10 agrupaciones administrativas, denominadas sectores mayores, entre ellos el nuestro de Esplandón, y estos sectores mayores, a su vez, en 100 agrupaciones denominadas sectores menores, entre ellos el nuestro de Ensa. Cada sector menor contiene 100 universos locales, entre ellos nuestro universo local de Nevadón, haciendo un total de 100.000 universos locales en cada superuniverso y 700.000 universos locales en total. Pues bien, Micael de Nevadón, conocido también como Cristo Micael, una vez preparado para su misión, seleccionó una parte del espacio de Ensa, sector menor de Esplandón, que es el sector mayor, del superuniverso de Orbontón, y una vez concedida su solicitud, tomó posesión de la ubicación espacial de su universo local de selección, el universo local de Nevadón, en compañía del espíritu materno del universo local, conocido como hija creadora,
personaje proveniente de la orden de creación directa de la manifestación funcional de acción de Dios en el espacio-tiempo, el Espíritu Infinito, tercera persona de la Trinidad paradisíaca, y siempre aconsejado y asesorado por el Unión de los Días, altísima personalidad, representante directo de la Trinidad del Paraíso. Aunque el Padre Universal no está personalmente presente en un universo local, está personalmente representado por su Hijo Creador y siempre actúa a través de éste. Una vez que, de esta forma, comienza la misión de un Hijo Creador paradisíaco, libera para siempre sus prerrogativas creadoras de sus padres creadores, el Padre Universal y el Hijo Eterno, prerrogativas que quedan sujetas tan solo a ciertas limitaciones inherentes a la preexistencia, en orden causal y temporal, limitaciones entre las que se encuentran como principales que la energía materia sigue estando controlada por el Espíritu Infinito, el cual debe prestar consentimiento ante cualquier actividad creadora del Hijo Creador paradisíaco, que los diseños y tipos de criaturas, fragmentos involutivos de la filiación, están controlados por el Hijo Eterno, y que la personalidad está diseñada y es otorgada por el Padre Universal. Un universo local es la obra individual evolucionaria de un Hijo Creador de la orden paradisíaca de los Micaeles, cuyo plan creador siempre sigue su curso a través de un desenvolvimiento gradual y desarrollo progresivo de las esencias y capacidades físicas, intelectuales y espirituales de las múltiples criaturas que habitan las variadas órdenes de las esferas comprendidas en ese universo local. Los planes de Cristo Micael para el universo local de Nevadón, como los de cualquier Hijo Creador paradisíaco, fueron aprobados plenamente por la Trinidad del Paraíso antes de que se embarcara en la suprema aventura del espacio. La primera acción concreta de conformación física en Nevadón fue la organización del mundo sede central, la esfera arquitectónica de Salvintón, con sus satélites, que se sitúa en el centro exacto de la masa-energía del universo local, y que es la sede personal del Hijo Creador, aunque no siempre se encuentra allí. Un Hijo Creador no puede salir de su sede central hasta que el universo está físicamente equilibrado, pero a partir de ese momento el funcionamiento armonioso del universo no requiere la presencia permanente del Hijo Creador en la esfera capital. A partir de que un Hijo Creador paradisíaco ha materializado su universo local como parte del escenario de su asignación de responsabilidad y lo ha equilibrado, a partir de que ha formalizado una unión creativa eficaz con la hija creadora, entonces ya espíritu materno del universo local, entonces ambos comienzan su labor, creación de los personajes de propósito evolutivo de ayuda, el plan de Dios para la evolución que ministrarán su ayuda en el universo local, entre los que se encuentran los hijos de Dios del universo local, Melquisedec, Borondadec, Lanonandec y portadores de vida. Comienzan igualmente la división del universo local en unidades organizativas y administrativas menores, las constelaciones. La nuestra, denominada Norlatiadec, sería una de las 100 constelaciones del universo local de Nevadón. Los sistemas locales, entre ellos el nuestro de Satania, uno de los 100 sistemas locales de la constelación de Norlatiadec, y los planetas habitados, entre ellos el nuestro, Urantia, el planeta 606 del sistema de Satania. En Nevadón, la organización de las residencias planetarias sigue su curso. Este es, en realidad, un grupo joven entre los reinos estelares y planetarios del superuniverso de Orbontón. Según el último registro, había 3.840.101 planetas habitados en Nevadón. Satania, nuestro sistema local, no es un sistema físico uniforme, sino que cuenta con más de 500 sistemas físicos solares diferentes y está situado en la periferia del universo local, muy lejos de Salvintón en el denso diámetro de la Vía Láctea. Comienzan igualmente el Hijo Creador y el espíritu materno del universo local la implantación de las condiciones para que puedan manifestarse los personajes del propósito involutivo en los planetas equilibrados, susceptibles de albergar vida, conforme al plan divino. Realizan la organización y administración del plan divino para la evolución espiritual.
y también comienzan la rehabilitación de aquello que la voluntad desviada de las personalidades del universo local ha puesto en peligro espiritual, tal y como sucedió en Urantia al verse afectada por la rebelión de Lucifer, el hijo Lanonandek primario que fue soberano del sistema de Satania, y la correlativa traición de Caligastia, príncipe planetario de Urantia que secundó la rebelión luciferiana, y los posteriores errores en la ejecución de su misión restauradora de los hijos materiales adánicos. En Satania, dicha rehabilitación fue realizada por Micael de Nevadón mientras se encontraba realizando su séptimo autootorgamiento en Urantia. Ahora veremos lo que es un autootorgamiento. Una vez realizadas todas estas tareas, que llevarían una inmensidad de tiempo fuera de escala completamente para los humanos de Urantia, el Hijo Creador comienza su labor propiamente dicha de ejecución del plan de Dios para el retorno. La administración del plan de ascensión de las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, desde los extremos del nivel finito físico-material, pero lo hará en una forma autolimitada de gobierno, es decir, para conseguir una forma absolutamente soberana de su universo local, el Hijo Creador deberá acumular una experiencia, cuyos requisitos, entre otros, serán autootorgarse, es decir, manifestarse como personaje entre las criaturas de propósito involutivo de experimentación, en 7 ocasiones, en diferentes esferas de su universo local. De esta forma, el Hijo Creador gana la supremacía experiencial de la soberanía total autoganada, dejando de gobernar como delegado del Padre Universal y pasando a denominarse un Hijo Mayor. Un Hijo Creador podría reclamar soberanía plena sobre su creación personal en todo momento, pues son creaciones de pleno libre albedrío, pero sabiamente elige no hacerlo sin antes pasar por los 7 autootorgamientos en semejanza de las criaturas, a lo cual se compromete expresamente. De entre los propósitos que encierran estas manifestaciones como personaje entre los personajes del propósito involutivo de experimentación, es decir, entre las criaturas evolutivas, se encuentra la que más nos atañe y mejor podemos comprender, que es la revelación de la naturaleza amante, atributos de deidad y carácter divino del Padre Universal a dichas criaturas. Los 7 autootorgamientos de un Hijo Creador comprenden su aparición en 7 niveles de existencia de criaturas. Podríamos asemejarlo a experiencias como personaje involutivo en 7 diferentes dimensiones, incluyendo la dimensión de la existencia mortal, es decir, la físico-material, como séptima experiencia, última, en la que aparece como miembro de una de las razas mortales más elevadas en algún mundo habitado de su universo local, naciendo de mujer, como así tenemos nosotros registrado que nació Jesús de Nazaret, el infante de Belén, y pasando por la experiencia de la muerte física. Está en los registros que el último Hijo Divino que apareció en nuestro planeta era un Hijo Creador paradisíaco, que había completado 6 fases de su carrera de autootorgamientos. Por consiguiente, cuando liberó su posesión consciente de la vida encarnada en Urantia, podía decir, y efectivamente dijo, consumado es. Literalmente se había terminado el proceso, adquiriendo así su carácter de Hijo Mayor, soberano por derecho propio de todo el poder del cielo y de la tierra, en su universo local. Tras el séptimo autootorgamiento, un cambio real y permanente ocurre en los hijos creadores, de forma que son considerados una orden diferente de los hijos creadores, pues han agregado a su naturaleza la experiencia de la criatura, lo cual por siempre los eleva del nivel divino del Hijo Creador al plano experiencial del Hijo Mayor, pues incorpora todo lo que se puede obtener de la paternidad divina y abarca todo lo que se puede derivar de la experiencia de la criatura perfeccionada. Así, después del séptimo autootorgamiento y el logro del nivel de Hijo Mayor, un Hijo Creador tiene un poder ilimitado, supremo e indisputable, pues deriva de la asociación experiencial de la criatura, en 7 niveles, con el punto de vista séptuple de la Trinidad del Paraíso. Implica la responsabilidad de la dirección personal a fomentar y administrar aquello que ya ha sido diseñado y creado,
y aquello que será posteriormente producido por los que han sido así diseñados y creados. Con el tiempo es posible que se desarrolle una evolución casi infinita de seres distintos, pero ningún modelo original ni tipo completamente nuevo de criatura inteligente se originará directamente desde ese momento en adelante de un hijo mayor. El séptimo otorgamiento significa el comienzo del fin de la inseguridad y confusión relativa a una edad. Las pocas limitaciones a su gobierno son aquellas inherentes a la preexistencia cósmica de ciertas fuerzas y personalidades, pero no hay discernimiento ni comprensión más allá de su sabiduría en cuanto al funcionamiento del universo local de su asignación. Están en pleno control de todos los demás hijos de Dios que funcionan en su dominio y pueden gobernar libremente de acuerdo con su propio concepto de las necesidades de su ámbito. Pueden cambiar el orden de la adjudicación espiritual y el ajuste evolucionario de los planetas habitados, y elaboran y llevan a cabo los planes de su propia elección en todos los asuntos de las necesidades planetarias especiales, en particular en relación con los mundos de su estadía en forma de criatura, y aún más en relación con el reino del último autootorgamiento, el planeta de encarnación en semejanza de carne mortal. Están, en fin, en comunicación perfecta con sus mundos de encarnación y los de encarnación de otros hijos de Dios en su universo local, debido a su propia presencia espiritual, cual es el espíritu de la verdad. El destino de un Micael mayor implica el desarrollo potencial de capacidades más que finitas, en su propia evolución como personaje, en asociación con la evolución de los personajes de propósito involutivo de su área de desarrollo y promoción del programa divino para la divinización. La carrera de descubrimiento experiencial de cualquier personaje de involución físico-material, es decir, de cualquier mortal evolutivo, tiene como meta en su primera fase el reconocimiento de la divinidad del Hijo Creador del universo local. Los humanos de Urantia podemos comprender mejor los rasgos de la naturaleza y atributos del Padre Universal observándolos, tal como fueron revelados en la vida encarnada de Micael, nuestro Hijo Creador paradisíaco, aquí en Urantia, que es plenamente comprensible para nosotros. Dice el libro de Urantia que nuestro Hijo Creador, Micael de Nevadón, seleccionó para escenario de su aventura final en la experiencia de la criatura un mundo que había sido extraordinariamente desafortunado. La historia de su servicio de autootorgamiento, glosada en el libro de Urantia como La vida y las enseñanzas de Jesús, constituye el capítulo más noble y fascinador en la historia de nuestro universo local. Un hijo creador autootorgado en el plano físico debe enfrentarse a la muerte, debe pasar por la experiencia total y real de los mortales del reino, pero no es requisito del plan divino que su muerte sea violenta ni extraña. La experiencia extraordinaria y extrañamente cruel por la que pasó Jesús de Nazaret ha hecho que Urantia sea conocida en el universo local como el mundo de la cruz. No es necesario que un hijo creador sea tratado de una manera tan inhumana. La gran mayoría de los planetas habitados les ha ofrecido un recibimiento más considerado, permitiéndoles cumplimentar los objetivos de sus misiones ministeriales, entre otras, terminar sus carreras mortales, terminar la edad, adjudicar a los sobrevivientes adormecidos e inaugurar una nueva dispensación sin sufrir una muerte violenta. Cuando los hijos encarnados no son puestos a la muerte de forma violenta, estos abandonan voluntariamente su vida y pasan por los portales de la muerte no para satisfacer las demandas de la justicia severa o la ira divina, sino más bien para completar el autootorgamiento, para beber la copa de la carrera de la encarnación y experiencia personal en todo lo que constituye la vida de una criatura, tal como se vive en los planetas de la existencia mortal. El autootorgamiento es una necesidad planetaria y universal, y la muerte física no es más que una parte necesaria de la misión. La criatura mortal debe encontrar a Dios. El Hijo Creador paradisíaco no se detiene hasta hallar al hombre, la criatura volitiva más baja. Sin duda, los hijos creadores y las criaturas mortales de su circunscripción se están preparando para un servicio futuro desconocido en el universo.
Ambos atraviesan la gama del universo experiencial, unos descendentes y otros ascendentes, y de este modo son instruidos y capacitados para su misión eterna. Urantia, dentro del plan, es un planeta experimental. Debido a ello, a su amplísimo rango de libre albedrío, según textos recientes, no ha seguido la trayectoria que suele seguir un mundo habitado en su evolución. Un mundo habitado, según nos relatan otros textos más actuales que el libro de Urantia, puede tener varios intentos evolutivos independientes, es decir, diferentes experiencias colectivas evolutivas, por la razón de que no se consigue que los personajes lleguen a plasmar en el plano de manifestación un camino de progreso espiritual eficaz. Este ha sido el caso de Urantia, cuya actual civilización nos relatan que no sería la primera que emerge en el planeta. Con independencia de ello, desde el inicio de la vida en un planeta hasta el momento de su florecimiento final en la época de luz y vida, punto máximo de alcance evolucionario, aparecen en el escenario de la acción mundial por lo menos 7 épocas de vida humana. Estas épocas vienen determinadas por las misiones planetarias de los hijos divinos de elevado origen previo al universo local. Entre otros, por los hijos magisteriales, orden secundaria tras los Micaeles, conocidos como abonales, y los hijos instructores trinitarios, orden terciaria, conocidos como los dainales. De esta forma, suele haber 7 etapas en la historia evolucionaria de un planeta habitado, que coincide con el nivel evolutivo espiritual de su especie inteligente y volitiva, que va aumentando de grado, es decir, se va aumentando el nivel de consciencia colectivo, según va recibiendo las ayudas revelatorias por intervención de los personajes del plan divino de ayuda. La regla general es que las diferentes épocas vayan marcadas por importantes acontecimientos en estas ayudas, que serían la aparición de personajes de dimensiones superiores en la dimensión físico-material, el príncipe planetario, los hijos materiales adánicos, el hijo abonal y el hijo dainal, no participando en estas misiones de elevación de consciencia los hijos creadores paradisíacos. Sin embargo, en el caso de Urantia, el hijo paradisíaco que primero apareció no fue el abonal ni el dainal, sino el hijo creador de nuestro universo local, que apareció al final de la dispensación o era adánica del planeta. Pero este no es el orden común de los acontecimientos en los mundos físico-materiales. Cuando un determinado planeta ha madurado para la espiritualización, llega un hijo autootorgador, que siempre suele ser un hijo magisterial o abonal, excepto en el caso extraordinario, una vez para cada universo local, en que el hijo creador se prepara para su autootorgamiento final, el séptimo, en un mundo evolucionario. Solo un mundo entre casi 10 millones puede disfrutar de dicho don. Todos los demás mundos van avanzando espiritualmente por el autootorgamiento de un hijo paradisíaco de la orden abonal. Pero en Urantia no solamente apareció el hijo en orden inverso al que suele aparecer, sino que además nuestro hijo autootorgador fue el soberano del universo local, un hijo creador, Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret. Y esto se debió a la conjunción en la historia evolutiva de Urantia de dos acontecimientos que también son absolutamente inusuales y extraordinarios. Relata el libro de Urantia que las causas fueron, por un lado, la influencia en Urantia de la rebelión de Lucifer, el hijo Lanonandek primario soberano del sistema de Satania, influencia que quedó certificada por el triunfo de dicha rebelión en Urantia, plasmado por la unión del príncipe planetario Caligastia, hijo Lanonandek secundario, a las filas de los insurrectos. Y por otro lado, por los errores de los hijos materiales adánicos, los Adán y Eva urantianos. Estos acontecimientos tan infrecuentes en la historia de un planeta habitado, junto al acusado retraso que causaron en la evolución espiritual de Urantia, dice este texto, el libro de Urantia, que fueron determinantes para que el soberano de nuestro universo local, el hijo creador Micael de Nevadón, seleccionase Urantia como lugar de su séptimo autootorgamiento, aquel que le consolidaría como hijo mayor.
No obstante, lo revelado en los textos posteriores a 1960, con cierta insistencia, insinúa con claridad que habría otras razones más profundas, de mayor calado y atinentes a la evolución de la total creación universal, para que Urantia fuese un pequeño subescenario en donde se pondrían en juego circunstancias de altísima importancia para el total plan de Dios para el retorno, y en la que los jugadores o personajes de ambos propósitos evolutivos tuvieran una importancia esencial en la cuestión del avance del entero escenario del sueño. Los acontecimientos de la rebelión de Lucifer son detalladamente relatados en el libro Durantia. La rebelión de Lucifer fue el tercer acontecimiento de esta naturaleza que ocurría en la historia del universo local de Nevadón, aunque superó en mucho el número de captados para la causa a dicha insurrección de un número mayor de personajes que las otras dos rebeliones previas juntas. Afectó a un total de 37 planetas habitados del sistema local, y la respuesta desde el gobierno de la constelación de Norlatiadec fue el aislamiento de las comunicaciones de conducto ordinario con el resto de la constelación y de dichos planetas entre sí. Lucifer era un hijo Lanonandec primario, destacadísimo por sus atributos personales, trayectoria y habilidades como administrador, que en un determinado momento cedió a la oscuridad de la autocontemplación en su mente y autoproclamó un manifiesto de independencia del gobierno del universo local y de las injerencias funcionales del gobierno de la constelación, en el que cuestionaba la existencia del Padre Universal y abogaba por la autoaserción de los individuos y la exaltación de la libertad personal por encima de cualquier otra circunstancia. Los postulados de la rebelión convencieron con engaño y maquinaciones a múltiples personajes del propósito de ayuda, de casi todas las órdenes, y tuvo una particular incidencia en Urantia, planeta de entre los 37 en que dicha rebelión triunfó. Tenemos que ser conscientes de que en la dimensión físico-material, es decir, a nivel de la humanidad, hubo poco conocimiento de tan turbulentos acontecimientos en otros niveles de realidad morontiales y semiespirituales. Y aunque sufrimos plenamente las consecuencias de la rebelión por haber comenzado a recibir ayudas contaminadas por las ideas insurrectas de Lucifer, a través de su segundo en el sistema local, Satanás, otro hijo Lanonandec primario, que fue quien abogó por la causa de Lucifer en Urantia, convenciendo a Caligastia, el príncipe planetario, para dicha causa. A nuestros efectos, la benevolente influencia que hubiese tenido el avance espiritual que hubiese insuflado a nuestra historia evolutiva un príncipe planetario luminoso fue truncada, y desde dicha época y hasta la venida de Cristo Micael, los personajes ascendientes de Urantia, los humanos, fueron confundidos, pese a la oposición interna a Lucifer, que la hubo por las tesis revolucionarias. Lucifer y Satanás deambularon libremente por el sistema de Satania hasta que se completó la misión de auto-otorgamiento de Micael en Urantia, y estuvieron juntos en nuestro planeta por última vez precisamente en el encuentro que las tres personalidades tuvieron precisamente en los acontecimientos que se han relatado en los registros humanos de Urantia, textos bíblicos como la Gran Tentación. En el libro de Urantia se relata dicho acontecimiento relacionado con la estadía de Jesús en el monte Hermón. Lógicamente, nuestros registros humanos reflejan el acontecimiento de forma infantil y adaptada a nuestra comprensión en aquel momento, puesto que la tentación, la prueba final de la lealtad humana al Padre Universal, en presencia de las tergiversaciones de las personalidades rebeldes, nada tuvo que ver con la falta de alimento ni el resto de circunstancias del relato que nos ha llegado por conducto bíblico, pues no tuvo que ver con los reinos de este mundo, sino con la entera planificación divina de evolución y retorno para el universo local de Nevadón. Dice el libro de Urantia que el simbolismo de las criaturas estaba destinado a las eras atrasadas de pensamiento infantil del mundo, y que las generaciones subsiguientes, refiriéndose a las que hemos podido disfrutar de los documentos de Urantia, debemos entender mejor la naturaleza del encuentro entre Micael en la forma humana de Jesús, Lucifer y Caligastia.
El libro de Urantia relata que dicho encuentro, sin duda desarrollado en forma incomprensible para los humanos, puso punto final a la expansión de la rebelión en el sistema local, que se prolongó por más de 200.000 años urantianos. En cuanto a las razones por las que dicha rebelión no se atajó en el mismo acto de surgir, el libro de Urantia ofrece un nivel de explicación acorde a su propósito, dejando la cuestión inexplicada con cierto halo de misterio, aunque expresamente refiriéndose a un designio superior divino por el cual Micael decidió no interferir en la expansión y desarrollo de la rebelión. No obstante, desde la perspectiva más avanzada que nos ofrecen los textos revelados modernos, en razón a nuestra mayor comprensión, podríamos explicar las razones por las que Micael permitió la expansión de la rebelión, sin duda a un alto designio del plan divino, que en respuesta absoluta a las necesidades del plan permitía un mayor discernimiento a todos los que participaron y sufrieron las consecuencias de la contienda. La rebelión terminó en dicho momento y se neutralizó y aisló a los instigadores de la misma, aunque la cuestión está pendiente de adjudicación aún. Y mientras nuestro entero sistema local, incluido Urantia, permanece en cierto nivel de aislamiento espiritual, situación interina que, dado el nivel de información espiritual de que disponemos actualmente, involucra la idea de que, en ejercicio del libre albedrío, somos los personajes físico-materiales los que finalmente tenemos en nuestra mano revertir las consecuencias involutivas que tal acontecimiento supuso en nuestra historia. Los principales problemas que la rebelión de Lucifer causó en nuestro desarrollo espiritual colectivo son resumidos por Urantia, aunque todos ellos se pueden reconducir a la disminución del discernimiento espiritual general de todos los subescenarios planetarios en los que la rebelión triunfó. En este sentido, es muy clarificador el texto del documento 54 del libro de Urantia. Para finalizar la exposición de las razones por las que el hijo creador, Micael de Nevadón, decide realizar su séptimo autootorgamiento en nuestro planeta Urantia, recomiendo revisar una explicación completa del acontecimiento de la rebelión de Lucifer que se encuentra en una entrevista que me realiza Jorge Micheli en su canal Mundo Alternativo Espiritual en YouTube. Cuando la encarnación mortal se termina, el Hijo Creador envía su espíritu de la verdad para servicio en el planeta de autootorgamiento, cosa que Micael de Nevadón realizó en Urantia el día conocido como de Pentecostés. Este espíritu de la verdad es el confortador que puede funcionar de forma independiente a la presencia personal del Hijo Creador. Así pues, precisamente, el punto final de la extensión de la rebelión de Lucifer en nuestro planeta nos dice que se corresponde con este acontecimiento de la entrega por Micael de Nevadón, al terminar su aventura urantiana como Jesús de Nazaret, de su espíritu, el espíritu de la verdad, ese confortador del que hemos hablado, un espíritu de presencia universal a nivel de universo local. Este don del confortador es la fuerza espiritual que siempre dirige a los buscadores de la verdad hacia aquel que es la personificación de la verdad en el universo local. El Hijo Creador puede ir y venir, su presencia personal puede estar en el universo local o en otra parte. No obstante, el espíritu de la verdad funciona uniformemente y sin perturbaciones. Pues bien, una vez expuestos los acontecimientos relativos al Hijo Creador, pasamos a resumir la concreta figura de Jesús de Nazaret, es decir, el personaje del propósito de ayuda que el plan general para el retorno y el despertar situaron precisamente en nuestro planeta, Urantia. Para ello, y dado que esta serie explicativa que comienza hoy precisamente versa sobre la parte cuarta del libro de Urantia, la vida y enseñanzas de Jesús, nos limitaremos a reflejar lo que el libro de Urantia revela sobre la figura de Jesús fuera de esa parte cuarta. Jesús de Nazaret. Nos dice el libro de Urantia que Dios es espíritu, personalidad actual de espíritu, y que el hombre también es espíritu, pero personalidad potencial de espíritu. Y que Jesús de Nazaret alcanzó la plena realización de este potencial de personalidad del espíritu
en la experiencia humana. Por lo tanto, su vida de alcanzar la voluntad del Padre llega a ser la revelación más real e ideal que tiene el hombre acerca de la personalidad de Dios. Así, aunque la personalidad del Padre Universal tan solo pueda ser comprendida mediante una experiencia religiosa real, en la vida terrena de Jesús hallamos inspiración por la demostración perfecta de dicha realización y revelación de la personalidad de Dios en una experiencia verdaderamente humana. Así, la naturaleza de Dios puede estudiarse en una revelación de ideas supremas. El carácter divino puede considerarse como una representación de ideales excelsos, pero la más esclarecedora y espiritualmente edificante de todas las revelaciones de la naturaleza divina ha de hallarse en la comprensión de la vida religiosa de Jesús de Nazaret, tanto antes como después de que alcanzara plena consciencia de divinidad. También nos recomienda el libro de Urantia que, al estudiar la vida religiosa de Jesús, le visualicemos positivamente, que no pensemos tanto en su falta de pecado, sino en su rectitud, su servicio amante. Jesús superó el amor pasivo comprendido en el concepto hebreo del Padre Celestial por el afecto más alto y mucho más activo y amante de un Dios que es el Padre de todos los individuos sin excepción. Igualmente nos dice el libro de Urantia que la historia de Urantia tiene especial interés en la historia del universo local de Nevadón, porque nuestro pequeño e insignificante planeta es el hogar mortal de Jesús de Nazaret. Afirma también el libro de Urantia que Cristo Micael presentó por cuarta vez a Urantia el concepto de Dios como Padre Universal, después de, como ya hemos dicho al inicio de esta sesión, en primer lugar, las revelaciones dalamatianas, las expandidas por el príncipe planetario Caligastia desde hace 500.000 años, antes de su traición y adhesión a la rebelión de Lucifer. En segundo lugar, de las revelaciones edénicas, las realizadas por los hijos materiales adánicos, Adán y Eva, hace 38.000 años, para mitigar las consecuencias de la traición de Caligastia. Y en tercer lugar, por las revelaciones de Melquisedec de Salem, hijo Melquisedec que preparó la venida de Micael de Nevadón 1973 años antes, y a quien yo he asociado, tras una pequeña investigación reflejada en la presentación de la serie explicativa de El Kybalión, como Hermes Trismegisto. La esencia de la enseñanza de Jesús de Nazaret era amor y servicio, la adoración amante que la criatura otorga voluntariamente en reconocimiento amante de Dios su Padre y en respuesta al mismo, el servicio por libre albedrío que estas criaturas otorgan a sus hermanos en la comprensión regocijada de que, mediante este servicio, están sirviendo del mismo modo a Dios el Padre. Es inevitable resaltar un poético pasaje del libro de Urantia, cuando describe la cumbre del vivir religioso, refiriéndose a esta cumbre de la siguiente manera, descubriendo en este texto además una completa descripción de la personalidad de Jesús, que dice así: aunque el mortal común de Urantia no puede esperar alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret durante su estadía mortal, es totalmente posible para cada creyente mortal desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. La característica singular de la personalidad del Maestro era no tanto su perfección como su simetría, su exquisita y equilibrada unificación. La ternura infalible de Jesús tocó el corazón de los hombres, pero su constante fuerza de carácter sorprendió a sus seguidores. Era verdaderamente sincero, en él no había rastro de hipocresía. Estaba libre de toda afectación, era siempre refrescantemente genuino, nunca se rebajó a pretensiones, ni recurrió a las imposturas. Vivió la verdad, incluso al enseñarla. Él fue la verdad. Se vio restringido en su proclamación de la verdad salvadora por su generación, aunque dicha sinceridad, a veces, le causó dolor. Era incondicionalmente leal a toda verdad,
pero el Maestro era tan razonable, tan disponible. Demostró su sentido práctico en todo su ministerio, y todos sus planes estaban caracterizados por un sentido común santificado. Estaba libre de toda tendencia extravagante, errática y excéntrica. No fue nunca caprichoso ni histérico. En todas sus enseñanzas y en cada cosa que hizo, siempre había una discriminación exquisita asociada con un extraordinario sentido de lo apropiado. El Hijo del Hombre siempre fue una personalidad aplomada. Aun sus enemigos no dejaron jamás de respetarlo plenamente. Aun temían su presencia. Jesús no tenía temores, estaba sobrecargado de entusiasmo divino, pero no se volvió jamás fanático. Era emocionalmente activo, pero nunca frívolo. Era imaginativo, pero siempre práctico. Se enfrentaba francamente con las realidades de la vida, pero no fue jamás torpe ni prosaico. Era valiente, pero jamás precipitado. Prudente, pero nunca cobarde. Era comprensivo, pero no sentimental. Singular, pero no excéntrico. Era piadoso, pero no mojigato. Y tenía tanto aplomo porque estaba tan perfectamente unificado. La originalidad de Jesús era espontánea. No estaba vinculado por la tradición ni obstaculizado por la esclavitud de las convenciones estrechas. Hablaba con confianza indudable y enseñaba con autoridad absoluta. Pero su extraordinaria originalidad no lo llevó a descartar las perlas de verdad en las enseñanzas de sus predecesores y contemporáneos. Y la más original de sus enseñanzas fue el énfasis en el amor y la misericordia, en lugar del temor y el sacrificio. Jesús tenía una visión muy amplia. Él amonestaba a sus seguidores a que predicaran el Evangelio a todos los pueblos. Estaba libre de toda estrechez de mente. Su corazón comprensivo abrazaba a la humanidad entera, a un universo. Siempre su invitación era: quien quiera que lo desee, que venga. De Jesús se dijo con verdad: confiaba en Dios. Como hombre entre los hombres, confiaba en la forma más sublime, en el Padre de los cielos. Él confiaba en su Padre como un niñito confía en su Padre terrenal. Su fe era perfecta, pero jamás presuntuosa. Aunque la naturaleza pareciera cruel o indiferente al bienestar del hombre en la tierra, Jesús nunca titubeó en su fe. Era inmune al desencanto e impermeable a la persecución. El fracaso aparente no le afectaba. Él amó a los hombres como hermanos, reconociendo al mismo tiempo cómo diferían en dones innatos y calidades adquiridas. Anduvo haciendo bienes. Jesús era una persona particularmente alegre, pero no era un optimista ciego e irrazonable. Su constante palabra de exhortación fue: tened ánimo. Podía mantener esta actitud tranquila debido a su inquebrantable confianza en Dios y a su fe firme en el hombre. Siempre fue conmovedoramente considerado de todos los hombres, porque los amaba y creía en ellos. Pero siempre se mantuvo fiel a sus convicciones y magníficamente firme en su devoción de hacer la voluntad de su Padre. El Maestro siempre fue generoso, jamás se cansó de decir: más bienaventurado es dar que recibir. Él dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y sin embargo, a pesar de su generosidad sin límites, nunca fue despilfarrador ni extravagante. Enseñó que debéis creer para recibir la salvación, porque el que pide, recibe. Era sincero, pero siempre gentil. Dijo él: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Era franco, pero siempre cordial. Hablaba libremente de su amor por el pecador y de su odio por el pecado. Pero a través de esta sinceridad sorprendente fue infaliblemente justo. Jesús siempre fue alegre, a pesar de que a veces bebió profundamente de la copa del dolor humano. Se enfrentó sin temores con las realidades de la existencia y, sin embargo, estaba pletórico de entusiasmo por el Evangelio del Reino. Pero controlaba su entusiasmo. Este nunca lo controló a él. Estaba dedicado sin reservas a los asuntos del Padre. Este entusiasmo divino condujo a sus hermanos menos espirituales a pensar que estaba fuera de sí mismo. Pero el universo que le contemplaba lo juzgó un modelo de salud mental
y el modelo original de la devoción mortal suprema a las altas normas de la vida espiritual. Y su entusiasmo controlado era contagioso. Sus asociados se veían obligados a compartir su optimismo divino. Este hombre de Galilea no fue hombre de sufrimientos, fue un alma de alegría. Siempre decía, regocijaos y sed sumamente alegres. Pero cuando el deber lo exigió, estuvo listo para andar valientemente a través del valle de la sombra de la muerte. Era jubiloso, pero humilde al mismo tiempo. Su valentía era tan solo igual a su paciencia. Cuando se le urgía actuar prematuramente, él tan solo respondía, mi hora no ha llegado aún. No tenía jamás prisa, su donaire era sublime, pero frecuentemente se indignaba por el mal, era intolerante del pecado. Frecuentemente tuvo el fuerte impulso de resistir a aquello que consideraba contra el bienestar de sus hijos en la tierra. Pero su indignación contra el pecado no se transformó nunca en ira contra el pecador. Su valor era magnífico, pero nunca fue temerario. Su palabra clave era no temáis. Su valentía era elevada y su coraje frecuentemente heroico, pero su coraje estaba vinculado con la discreción y controlado por la razón. Era un coraje nacido de la fe, no la temeridad de la presunción ciega. Era verdaderamente valiente, pero nunca fue audaz y temerario. El maestro era un modelo de reverencia. La oración, aun en su juventud, comenzaba, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aún respetaba la adoración defectuosa de sus semejantes, pero esto no le impidió atacar las tradiciones religiosas o asaltar los errores de las creencias humanas. Reverenciaba la verdadera santidad y, sin embargo, podía apelar con justicia a sus semejantes diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús fue grande porque era bueno, sin embargo, fraternizó con los niños. Era dulce y sin pretensiones en su vida personal, sin embargo, era el hombre perfeccionado de un universo. Sus asociados le llamaron maestro sin que él lo pidiera. Jesús fue la personalidad humana perfectamente unificada. Y hoy, como en Galilea, sigue unificando la experiencia mortal y coordinando las empresas humanas. Unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica la experiencia. Entra en la mente humana para elevar, transformar y transfigurar. Es literalmente verdad. Si un hombre tiene dentro de sí a Jesús Cristo, es él una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Asevera también el libro de Durantia al hablar de las religiones evolutivas. La religión, cuando se reduce a los términos de la razón y de la expresión intelectual, siempre se ha atrevido a criticar la civilización y el progreso evolucionario, juzgándolos por sus propias normas de cultura ética y progreso moral. Aunque la religión personal precede a la evolución de la moral humana, lamentablemente hemos de decir que la religión institucional invariablemente se ha mantenido a la retaguardia de las costumbres lentamente cambiantes de las razas humanas. La religión organizada ha demostrado ser conservadoramente atrasada. Los profetas generalmente han conducido a los pueblos hacia el desarrollo religioso. Los teólogos generalmente los han frenado. La religión, siendo un asunto de experiencia interior o personal, no puede jamás desarrollarse en forma muy avanzada respecto de la evolución intelectual de las razas. Pero la religión no se halla nunca enaltecida por una llamada a lo así denominado milagroso. La búsqueda de milagros se remonta a las religiones primitivas de la magia. La verdadera religión nada tiene que ver con los así llamados milagros. Y la religión revelada no se apoya jamás en los milagros como prueba de autoridad. La religión está por siempre y para siempre arraigada y plantada en la experiencia personal. Y vuestra religión más elevada, la vida de Jesús, fue precisamente una experiencia personal. El hombre mortal que busca a Dios y lo encuentra plenamente en el curso de una corta vida en la carne, mientras que en la misma experiencia humana figuraba a Dios que busca al hombre y lo encuentra en la plena satisfacción del alma perfecta de la supremacía infinita. Eso es religión.
aun la más elevada que se haya revelado hasta ahora en el universo de Nevadón, la vida terrestre de Jesús de Nazaret. Pues bien, aquí termina la sesión de presentación sobre Jesús de Nazaret, pues lo relevante del libro de Urantia sobre su figura, mensaje y misión ya viene suficientemente bien relatado en esta parte cuarta del libro de Urantia, cuya sesión explicativa inauguramos hoy en esta serie de presentación. Y sin más, prospector.